Hola, mi equipo está conformado por Brenis Tizal Yunuel, Martínez Lozano Hatsiri, Morales Rodríguez Jessica Joana y su servidora Calva Ángeles Alexandra, quienes a continuación les vamos a exponer el siguiente tema que lleva por nombre la investigación cualitativa. Ahora, como primer punto, yo les voy a hablar sobre los antecedentes. Batista, Fernández y Hernández ubicaron sus orígenes en distintos momentos en los siglos XV y XVI con la denominada etnografía temprana, en donde se estudiaban a los pueblos primitivos. Otro autor fue Bernal, quien encuentra como primer problema que existen diversas visiones, las cuales se han considerado como tipos de investigación cualitativa. Pero coincide que tal vez el constructivismo influyó más en el enfoque cualitativo, además de que lo considera como uno de los padres, ya que le otorgó los énfasis principales que lo caracterizan, que son el reconocimiento de que el investigador necesita encuadrar en los estudios los puntos de vista de los participantes, la necesidad de inquirir cuestiones abiertas, ya que el contexto cultural es fundamental e importante, los datos deben de recolectarse de los lugares en los que las personas realizan sus actividades rutinarias o cotidianas. La investigación debe de ser útil para mejorar la forma en que viven los individuos. Lo que estudia son conceptos cuya esencia no solamente se captura a través de mediciones. Por ello, el enfoque cualitativo como principal característica u objetivo es comprender y profundizar los fenómenos. Busca la perspectiva de los individuos o grupos de personas a los que se investigará, en relación con los sucesos que lo rodean, investigar en sus experiencias, opiniones, etc., así analizándolos desde su punto de vista en su ambiente. El planteamiento de la investigación cualitativa incluye objetivos, preguntas de investigación, justificación y vialidad, exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, definición inicial del ambiente o contexto. Este planteamiento tiene características las cuales van enfocadas a conceptos relevantes, se fundamentan a la experiencia e intuición del investigador, valoran procesos los cuales también generan teorías de apoyo, son aplicadas a un número menor de casos, son abiertas y expansivas. La investigación cualitativa es conducida principalmente en los ambientes naturales de los participantes. A continuación les voy a hablar sobre los campos. El primero es el conocimiento de fenómenos complejos, el cual se puede desarrollar en múltiples campos establecidos por el análisis del mundo social, realidades, valores, actitudes y creencias, el cual hace que se considere una realidad social. El segundo es conocer la naturaleza de un grupo, como puede ser grupos profesionales, racionales, étnicos, familiares, institucionales, entre otros. Este se orienta también al análisis de fenómenos muy subjetivos que pueden ser poco confiables. Ahora bien, yo les voy a hablar sobre los métodos de la investigación cualitativa, los cuales son 6 y vamos a ir revisando uno por uno. El primero es la fenomenología. Este método tiene como principal propósito explorar, describir y comprender las experiencias de las personas respecto a una situación vivida. Es decir, es la perspectiva de las personas con la cual evidencian la existencia del mundo desde sus vivencias y no desde su razonamiento. Por consiguiente, tenemos la etnografía. Este método es una descripción de grupos humanos en todos sus contextos, en su cultura y en lo natural, abordando de este modo la realidad desde una perspectiva holística. Por ejemplo, pueden ser las prácticas de los grupos culturales, sus valores establecidos y las ideas que tiene cada uno. Como tercer método tenemos lo que es la teoría fundamentada, y este permite generar una recolección y análisis sistemática de datos. Está enfocada en descubrir teorías, conceptos y proposiciones de la información obtenida. Posteriormente tenemos a la etnometodología.
la cual intenta estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestras acciones a través del análisis de las actividades humanas. Es decir, se enfoca en saber más el porqué de nuestras acciones para los fenómenos sociales que se lleguen a presentar. Continuando con los métodos, sigue la investigación-acción, el cual se utiliza cuando se quiere transformar la realidad y no solo conocerla, es más bien interpretarla, entenderla y de este modo poder analizarla, además de fomentar una autocrítica para transformar el medio social. Podríamos decir que este se lleva a cabo cuando existe, no sé, una población en la que se presenta un problema y se requiere la intervención de ya sea un superior, un investigador, para poder darle una resolución. Posteriormente sigue el método biográfico y en este método pretende mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia. Eso es bien para perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales o educativas. Después tenemos las fases de la investigación cualitativa, las cuales se dividen en 5. La primera es la definición del problema. Esta se refiere a que toda investigación que querramos nosotros abordar la debemos de conocer de manera detallada y precisa, así como averiguar si la definición del problema es la correcta. Si no conocemos el tema o el problema a tratarse, no se podrá abordar de una buena manera. Por eso es necesario conocerla y tener todas las herramientas para poder abordarlo. Después tenemos lo que es el diseño de trabajo. En este punto se desarrolla un plan de trabajo ya después de haber conocido el problema que se va a abordar. En este diseño de trabajo se incluye lo que son los cronogramas de actividades, las tareas, los presupuestos y un esquema teórico explicativo. Eh, bueno, después tenemos lo que es la recogida de datos. La recogida de datos, en esta encontramos diferentes técnicas que se aplican en este tipo de investigación para la recogida de datos. El principio que rige esta fase es el de inspección, es decir, que el investigador debe buscar la mayor proximidad de la situación para así poder analizar a cada persona con el fenómeno de estudio. Después tenemos lo que es el análisis de datos. Después de recoger todos los datos con la técnica escogida que comentamos anteriormente, se analizarán los resultados obtenidos y en algunos casos se reorganizará la información antes de interpretarla. Finalmente tenemos lo que es el informe y validación de la información. Uno de los puntos más importantes y delicados de cualquier tipo de investigación es garantizar si tiene validez o no la tiene. Por esta razón existe este punto en donde se busca desarrollar interpretaciones conceptuales en donde podamos nosotros ver si todos los datos recabados y los diseños que nosotros tuvimos, así como las técnicas, puedan tener una buena validación de la información y de este modo el trabajo pueda realizarse de manera efectiva. Ahora continuamos con lo que son las técnicas que se pueden utilizar en este tipo de investigación. La primera de ellas es la observación. Esta técnica consiste en prestar la atención visual al fenómeno, hecho o caso que se haya presentado. Esto con el fin de recopilar información, registrarla y posteriormente analizarla. La segunda de ellas es la observación participante. En esta, el investigador estudia el fenómeno estando cara a cara con los involucrados y siendo partícipe de su ambiente natural, es decir, que debe de tener una interacción con los miembros involucrados. La tercera es la entrevista. En esta se requiere la presencia de dos personas, una que es la que realiza las preguntas y la otra es quien las va a contestar.
En esta existe una interacción verbal y también sirve para recabar más información. En la entrevista grupal, esta consiste en generar un cuestionario o entrevistar, a varias personas que compartan la situación o una misma experiencia. En lo que respecta al cuestionario, esta contiene una serie de preguntas que son utilizadas para recabar las opiniones de las personas o grupos numerosos que se van a requerir para aplicar el cuestionario. Este tipo de preguntas que puede contener pueden ser cerradas, abiertas o de opción múltiple. Y por último tenemos el grupo de discusión. Este consiste en la reunión de 6 a 12 personas que son desconocidas entre sí para que puedan discutir en torno a un tema, ya sea que estén a favor o en contra de él. Como último tema tenemos la definición de la muestra. Este proceso nos va a ayudar a juntar un grupo de personas, eventos o sucesos sobre los cuales se habrán de recolectar los datos sin que necesariamente sea representativo de la población que se estudia. Esto nos va a ayudar a poder entender el fenómeno que deseamos investigar, poder analizarlo y así poder pasar al último paso de este proceso, que es el análisis de los datos cualitativos. Este se realiza durante todo el desarrollo de la investigación. Se van a adaptar los objetivos en base a las nuevas perspectivas que el investigador tenga y se va a realizar la interpretación de cada dato recopilado para poder representarlo de manera gráfica.